Вы знаете, что по-прежнему на столе инициатива российской стороны, которая была изложена президентом Путиным. Мы по-прежнему не получили ответа американцев на эту инициативу. Действительно, время уже сокращается, как шагреневая кожа. И буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор. Собственно, впервые Соединенные Штаты и Российская Федерация, это две страны, которые обладают крупнейшими в мире ядерными арсеналами, останутся без основополагающего документа, который ограничивал бы и вводил контроль за этими арсеналами. Мы считаем, что это очень плохо. Это очень плохо для безопасности во всем мире, для стратегической безопасности. Buenos días, 8:01 de la mañana. He escuchado al portavoz del gobierno ruso, a Dmitry Peskov, que pone encima de la mesa el final del tratado New START. O Donald Trump dice algo en las próximas horas para continuar, para extender al menos en un año esa fotografía alrededor de cómo ese tratado que nos ha acompañado los últimos 50 años, alrededor de intentar controlar el arsenal nuclear y mantener o contener la escalada nuclear, parece que eso ya va a pasar a otra época. Empezamos una nueva época alrededor de cómo el no compartir datos alrededor de lo nuclear va a ser el elemento fundamental. Es una muy mala noticia para el mundo. Las dos principales potencias, Estados Unidos y Rusia, a partir de hoy, a partir de mañana, van a tener una fotografía clara alrededor de cómo poder aumentar el arsenal nuclear sin tener que dar demasiada información al de al lado, y empezamos a ver una fotografía de mayor tensión geopolítica que, unido a lo que está sucediendo con el final del tratado del New START, nos pone en una fotografía tremendamente complicada. Peskov lo decía ya de esa manera. Estados Unidos quiere que China también entre en el tratado de New START, y ayer vivíamos otra vez tensión alrededor de lo que se vivía en Irán cuando Estados Unidos derribaba un dron iraní. Fotografía que nos ha elevado la tensión. Decían Reuters en exclusiva cómo Estados Unidos conseguía derribar un dron iraní que se aproximaba a un portaaviones, según un funcionario estadounidense. Luego conocíamos que ese acercamiento era peligroso y que por tanto Estados Unidos derribó el dron en una fotografía cada vez más complicada en la región, en Oriente Medio. El otro elemento fundamental, 8:03 de la mañana, es lo que sucedía ayer en ese movimiento de terremoto alrededor de las cripto, no bursátil, donde la caída llegó a ser del 1 y pico %, sí alrededor de las cripto. La caída de las criptomonedas, dice Bloomberg, impulsada por Bitcoin, elimina casi $500 billion en una sola semana, y ayer conocíamos cómo Michael Burry advertía que la caída de Bitcoin podría desencadenar un colapso más amplio del mercado. Michael Burry advertía que la caída continua de Bitcoin podía conducir a una destrucción significativa de valor, particularmente para esas empresas, MicroStrategy, por ejemplo, que poseen grandes cantidades de Bitcoin. Dice Michael Burry, de Big Short, que Bitcoin no ha logrado establecerse, decía, como un activo de refugio seguro como el oro. Y Michael Burry advertía que las caídas adicionales podrían obligar a empresas de tesorería de Bitcoin a la bancarrota. Podría conducirles con efectos en cascada en el mercado en general. También señalaba Michael Burry la correlación de Bitcoin con el S&P 500 y su papel en la reciente caída, ¿no?, en los precios del oro y la plata, marcándonos el camino de que cuidado, porque la fotografía empieza a mostrar un entorno cada vez más complicado alrededor de cómo Bitcoin puede empezar a sobrellevar también, ¿no?, el entorno alrededor de, entre otras cosas, aquellas compañías que se han anclado como MicroStrategy. ¿Qué sucedía ayer en el mercado? Porque hoy está subiendo ya 0,98% hasta $76.401, $76.398, subida cercana al 1%, pero ahora tenemos muy claros ya soportes alrededor del mercado. Por ejemplo, hay un soporte que ayer testeaba, después de que en la última semana lo hubiera testeado varias veces más, que son los 74.480, 74.500, donde Bitcoin veía una fotografía de, si esto se rompe,
la caída va a ser salvaje. Lo rompió. Y entonces buscó el siguiente soporte alrededor de Bitcoin. Y lo hizo en el entorno de los 72.990, 98, en ese entorno, en los 73.000, entiéndame, pero por debajo, 72.985, 72.985, vio un nuevo soporte después de haber perdido los 74.500 y a partir de ahí este rebote que hizo recuperar gran parte de las pérdidas en Bitcoin sumado a otros factores, ¿no? Pero donde Bitcoin vio la fotografía de dónde estaba el suelo y a partir del suelo el movimiento de recuperación. El otro gran protagonista de la jornada de ayer, donde SP500 y Nasdaq cayeron, fue el oro. Un oro que en la jornada de ayer recuperaba gran parte del terreno, fíjense el suelo, ¿no? El guantazo, ¿no?, de los últimos días, desde los 5.500 a los 4.500, una volatilidad típica prácticamente de un chicharro. El movimiento de caída empezó la recuperación y ayer ya se notaba esa recuperación para recuperar y asentarse en los $5.000, subida del 2,43%, oro 3 en futuros, 3,29, fíjense, ya cerca de los 5.100, y plata cerca de los $90, recuperando, fíjense, lo mismo, la misma fotografía que el oro, pero con mayor profundidad, recuperándose, pero en menor medida, del movimiento alrededor de la pérdida de los $100, 89,15. Como les digo, el mercado, el SP500 y el Nasdaq, que estaban tocados alrededor de Cloud Cowork, que ahora se lo explico, que era una nueva tecnología, un plugin, ¿no?, sobre situaciones legales y bueno, asesoramiento legal de Cloud para revisar contratos y demás, es decir, de Anthropic, ponía el mercado en una situación tremendamente complicada. Hoy, más tranquilidad, SP500 se recupera, 0,27, 0,25 el Nasdaq 100, fíjense en el movimiento claro, ¿no?, marcado en el mercado después de conocer ese movimiento que ahora le comento de Anthropic. El petróleo, que vivía también alrededor de la presión, alrededor de lo que está sucediendo en Irán, ayer subiendo, hoy volviendo a subir, aunque el West Texas ya está corrigiendo algo, 63,44, Brent 67,79, y el mercado asiático, que está recogiendo lo que se vivió ayer en la jornada en Wall Street, viene hoy ya con un poco de subidas, 0,59 para el Nikkei. Vemos las 100 principales compañías chinas en Hong Kong, 0,41% arriba, y vemos el Kospi también, a ver si podemos verlo aquí, con una subida del 1,57 después de la caída, el movimiento de recuperación. ¿Qué es lo que pesó ayer en el mercado? Lo que pesó ayer en el mercado es la fotografía de que la IA está haciendo jaque mate a los negocios tradicionales, pero no negocios porque sí, sino negocios de los gordos. ¿Qué es lo que está entendiendo el inversor? No invierte en compañías que no tengan la disrupción de la IA, y a partir de ahí, donde la IA pueda cambiar el negocio tradicional, ojo, porque el inversor está saliendo. La clave fundamental, una herramienta de IA de Anthropic provoca una venta masiva de software a un mercado todavía más amplio, marcando cómo ese sell-off, ¿no?, iba a un mercado más amplio. Bueno, vayamos a ver qué compañías están afectadas, porque nos viene muy bien entender quién en compañías de software está ahora mismo en una situación complicada. Datos no del cierre, sino del momento en el que vimos, boom, el movimiento de caída más fuerte afectar al mercado en la jornada de ayer. Llegó Gartner, consultora, a caer un 21%, S&P Global 11%, Intuit más de un 10%, Equifax más de un 10%, Moody's, para toda la valoración del riesgo país, y no solo eso, 9% de caída, FactSet 11% de caída. El índice de software de JP Morgan estaba cayendo en el entorno del 7%, Nvidia 2,8% estaba cayendo en el momento en el que Anthropic publica y el mercado hace el movimiento hacia abajo. Microsoft 2,9%, Oracle 3,4%, AMD cerca del 8%, Ares Management alrededor también de análisis. Dicen, oiga, si me puedes revisar un contrato, un non-disclosure agreement, por ejemplo, y me puedes ya hacer sin tener que acudir a un abogado, ¿qué no me puedes hacer en un entorno de ver
distintos informes de una compañía y decirme cuál es el posicionamiento de esa compañía. Ares Management, 10% abajo. KKR, 10% abajo. Apollo, 4,8% abajo. Shell en Australia, 13,1%. Wistec en Australia, 8,3% de caída. Kingsoft Corporation en Hong Kong, menos 5,7%. Relax, Londres, 14,4%. Walter Kruger, alrededor ahí, sí, de un servicio legal, 12,7% en negativo. Y compañías de publicidad, agencias de publicidad. Publicis, caída del 9%. VPP, caída de casi el 12%. Omnicom, más del 11%. No son datos del cierre, son datos de la jornada de ayer cuando el mercado les ponía el foco. Pero movimiento alrededor de agencias de publicidad van a sufrir. Parece que el mercado, parece que el movimiento de Anthropic está anticipándonos que legal era lo primero y lo siguiente va relacionado con agencias de publicidad. Vemos el movimiento también alrededor de todas las compañías que hacen asesoramiento, consultoría, informes alrededor de lo económico de las compañías, caída muy fuerte de Ares Management, de KKR, alrededor de la caída de Moody's, de FactSet del 11% o de Equifax, a la hora de intentar entender que puedo hacer negocio con este o no. De verdad hay una situación complicada alrededor de una compañía, pues la inteligencia artificial parece que el mercado empieza a anticipar, lo va a poder hacer mejor que las propias compañías en el negocio tradicional. ¿Qué es el detonante? El detonante es una herramienta de cloud, una especie de plugin que se llama Cowork, en el que Anthropic, competencia directa de OpenAI, de ChatGPT, y que está peleando con OpenAI por hacer la salida a final de año en una mejor proporción, o vamos a ver quién consigue adelantarse para salir al mercado, lanzó funciones para automatizar el sector legal. Y usted dirá, bueno, el sector legal, pues que se preocupen los despachos de abogados o que lo disfruten. ¿Por qué es importante? Hasta ahora empresas como Thomson Reuters o LegalZoom cobraban mucho dinero por acceder a bases de datos y por herramientas de gestión legal. Una vez que sale Cloud Cowork, llega la amenaza de que si una IA puede revisar contratos, redactar informes legales prácticamente sola, el valor de pagar una suscripción costosa a ese software antiguo desaparece. Si ya no vas a pagar una suscripción fuerte, ¿qué le pasa al beneficio de la compañía? Lo que está descifrando o intentando descifrar el inversor es quién es Kodak. ¿Se acuerdan de las cámaras de fotos? ¿Quién es Kodak? ¿Quién es la Nokia de los teléfonos móviles? Lo que está intentando descifrar el mercado es si a esa Kodak no va a tener alternativas de cambio. No va a poder buscar alternativas a ello, porque la IA lo va a barrer, va a ser, bueno, un tsunami sobre ellos. Por eso es importante entender que si la IA empieza ya a entrar en espacios tan claros de empresas como Thomson Reuters o LegalZoom, con esa herramienta de Cowork, ¿qué va a hacer alrededor de las agencias de publicidad? La puede barrer. Oiga, ¿y yo para qué le contrato a usted la campaña de publicidad para hacerlo en un medio de comunicación? Si me lo puede hacer una herramienta de inteligencia artificial, me hace los materiales, me hace la planificación, me hace la negociación, me hace la colocación y me hace el análisis posterior de cómo ha funcionado la campaña. Si todo eso lo puedo automatizar, a todos ustedes de Havas, de Mediacom, de Omnicom, de las agencias de publicidad, ¿para qué las quiero? Eso es lo que está planteando. No es solo el caso alrededor de la situación de las compañías que trabajan con el contenido legal. Y ahora les digo yo, ¿cuántos trabajadores son todos estos? Los resultados son claros, pero ¿cuántos trabajadores están ahora mismo en una situación de riesgo en estas compañías? El 25% de la empresa, el 30% de la empresa, el 50% de la empresa, el 10% de la empresa. ¿Cuántos trabajadores, ahora que ha llegado la inteligencia artificial al sector, está su puesto de trabajo en peligro? Y un trabajador de una empresa como Thomson Reuters, por sueldo,
por conocimientos, por antigüedad, en un entorno en el que tenga que buscar un nuevo trabajo, ¿dónde lo va a encontrar? Si probablemente a donde vaya va a llegar la inteligencia artificial a hacerlo mejor que él. Cuidado a lo que estamos empezando a entender. Y es, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan que los beneficios empresariales pueden caer. Parece evidente viendo los resultados de ayer en el mercado. Pero lo que no cotiza aquí es tu salario, es tu despido. Pero el efecto principal de esas caídas, si afecta directamente al beneficio de la compañía, es que lo siguiente va a ser despedirte a ti. Y eso es lo que está en el fondo de esta fotografía. Y luego que nos cuenten historias sobre el modelo de la abundancia, ya no tendrás que trabajar, ya no tendrás que... Pero ¿y el tránsito hacia eso? ¿Y el camino? ¿Cuál es? Irnos todos a mirar Molbook, ¿no? La red social esta de los chats, de los chatbots haciendo el moñas entre ellos. Saben que ha salido una red social que ya los humanos no podemos escribir. Lleva una semana, es la gran sensación en Silicon Valley. Es el trending topic en Silicon Valley. Molbook, búsquenlo. Una red social donde solo las máquinas, solo los bots hablan entre ellos. Gastan bromas, hablan de cómo acabar con la humanidad y los humanos solo podemos mirar. Molbook. Y no, es que esto se van a hacer millonarios. Vamos, se van a hacer millonarios a costa de nosotros. Pero lo que provocó ayer Anthropic es el siguiente tsunami al que vamos, que no es el del beneficio empresarial, es el de no vas a tener trabajo. No tendrás nada y serás feliz. Pues igual, no tienes nada y encima serás un desgraciado. Miren la siguiente imagen. Es tremendamente preocupante el efecto dominó, el efecto bola de nieve, que ayer el mercado empezó a analizar. El miedo no se queda en lo legal, solo. Los inversores ayer empezaron a pensar, si la IA puede reemplazar a los abogados, también puede reemplazar a los contables, también puede reemplazar a los analistas de datos, también puede reemplazar a los desarrolladores de otros sectores, a los informáticos. El ETF IGV, que es un fondo que agrupa a muchas empresas de software, ha caído un 14% en una semana. ¿Por qué? Va a por ellos. Tú te has estudiado tu carrera, la nota de corte, la EBAU o como se llame ahora, la selectividad, y llegas allí y dices, y soy informático, papá. Y de repente te dicen, ¿para qué? Nasdaq y SP500, al ser software un componente tan grande en la economía actual, arrastró directamente a los principales índices de la bolsa. ¿Por qué? ¿Esto se va a quedar en lo legal? Ni de broma. ¿Esto se va a quedar en los contables, en los analistas de datos o en los desarrolladores de informáticos de otros sectores? Ni de broma. Pero nos dijeron, no, pero esto, ¿qué nos dicen los más? Va a haber abundancia. Abundancia para ti, que vas a ser multimillonario. La gente va a estar los lunes al sol. Hay que hablar claro ya con este tema. No es un tema de beneficios empresariales, es un tema de que el trabajo va a ser aniquilado. No, es que todo va a ser tan barato. Bueno, pues no lo parece. Por ahora no lo parece. Miren la siguiente imagen, alrededor de cómo el mercado está intentando ver quiénes son las víctimas, quiénes son los ganadores. Pero es que los ganadores se concentran en muy pocos. Anthropic, Alphabet, Google, OpenAI, que crean los modelos base. Las víctimas, el negocio. Estamos viviendo la disrupción, ¿no? El decoupling entre la economía real, que va al hoyo, y la economía digital, que son 4 iluminados, que van a cambiarlo todo y van a poner en jaque al conjunto del sistema. Empresas de software que solo ofrecen herramientas que la IA ahora puede hacer gratis o más barato. Estos mueren. Pero ¿cuántos trabajadores están ahí? Software de contabilidad. Busquen y busquen. Estamos hablando de millones y millones en todo el mundo. Incluso startups que usan IA, como Harvey AI o Legora, están en riesgo si Anthropic, que es quien les provee el modelo, decide lanzar su propia herramienta directa.
¿Yo para qué quiero un intermediario que use mi capa para desarrollar un producto? Ya lo lanzo yo. Es la economía verticalizada. Miren la siguiente imagen. Es una situación ayer de mercado durísima. Peor racha de las empresas de software desde 2008. 14% en 6 días. Solo el 71% de las empresas superó los ingresos estimados. El software crece menos que el resto de la tecnología. Pero nos dijeron que el software era el siguiente en aprovechar. Sector legal. Una herramienta de 5.000 millones de dólares. Herramientas. Startups valoradas en miles de millones que ahora enfrentan competencia directa de su proveedor. Miren la siguiente imagen, porque la fotografía es cada vez más complicada a la hora de entender hacia dónde va un mercado que, sí, 7 ganadoras, 493 derrotadas. Dice Stephen Xiu en un informe que este año es decisivo, que los informes ya no compran, que los inversores ya no compran tecnología a ciegas. Piensen esto. Dice el analista Stephen Xiu, este año es decisivo. Los inversores ya no compran tecnología a ciegas. Están huyendo de cualquier empresa que parezca que pueda ser reemplazada por un plugin o por una automatización de la IA. Es una fase de destrucción creativa en el mercado de valores. Esto es precioso, la destrucción creativa, salvo que te pille por en medio. A Kodak le pilló por en medio. A Nokia le pilló por en medio. Lo que ahora vivimos alrededor de Apple y demás, y los smartphones, llevó a una destrucción creativa. Pero aquí no estamos hablando de un sector, estamos hablando de transversalmente toda la economía. Por lo que inversiones que ahora usted tiene en cartera y le están dando un beneficio todos los años, ¿está usted preparado a perderlas? No el beneficio, sino el valor de lo que tiene, a salir corriendo de esas inversiones. Si está preparado, la respuesta, si es estar preparado, no hay problema. Pero la fase de destrucción creativa es muy dura en el mercado de valores. Porque ahora mismo solo se ven 7 ganadoras. Más 5, 6, 13, 14. Las que cotizan, las 7 magníficas y las que van a cotizar. OpenAI, Anthropic, en una fotografía clara alrededor de un mercado que empieza a ver que la IA va a causar un problema en carteras, va a causarle un problema en el mercado, porque sin ningún lugar a dudas va a destruir compañías. No que las va a rebajar, no que las va a afectar, que las va a destruir. Por lo que la caída de ayer en el mercado, unido a la caída de Bitcoin mucho más potente por otros factores, va marcando el camino de una situación tremendamente complicada para el inversor. ¿Es momento de salirse y empezar a mirar desde fuera el tsunami, o es momento de intentar aprovechar que el tsunami le tire la cartera hacia arriba con el riesgo que tiene? Pero una fase de destrucción creativa, que lo que significa es que hay otras empresas que vienen, hacen mejor lo que tú haces, tú te hundes y ellas se quedan, hombre, le hace gracia a Anthropic. Pero a Thomson Reuters hoy no le hace ninguna gracia. A Omnicom no le hace ninguna gracia. A Publicis no le hace ninguna gracia. A Ares Management no le hace ninguna gracia. A Equifax no le hace ninguna gracia. A Gartner, 21% ayer, no le hace ninguna gracia. A S&P Global, 11% ayer, no le hace ninguna gracia. ¿Por qué? Porque la destrucción creativa amenaza su negocio. No amenaza componentes de su negocio, amenaza su negocio en sí. Cuidado con esto. Claves de un día en el que todo esto está ahora mismo en la mente del inversor, recupera parte de la fuerza, pero la fotografía es tremendamente complicada, con esa herramienta de la IA de Anthropic que ha provocado ya esa venta masiva y se la ha llevado a un mercado más amplio. Bitcoin. No es menor el dato de ayer de Bitcoin, porque Bitcoin cayó, luego se recuperó, desde el precio al precio más bajo desde la victoria electoral de Donald Trump. Vamos a ver si podemos hacerlo a un año el gráfico de Bitcoin, acompáñeme, en el que a un año vista está el movimiento alrededor de un Donald Trump, día de la liberación,
Bitcoin, Ley Genius, 120.000. Si quitamos el gráfico aquí, ¿no? Si este es el gráfico, qué maravilla Donald Trump, qué maravilla Donald Trump. ¿Y ahora qué? El movimiento de un inversor que ve como en Bitcoin también se ha perdido todo lo ganado desde la llegada de Donald Trump. ¿Por qué? Porque ni la ley Genius termina de concretarse, ni vemos una fotografía de stablecoins clara, lo que está sucediendo con Binance y con Coinbase, y la fotografía alrededor de un Bitcoin que empieza a ver, oye, cuidado perder aquí. Por eso ayer era clave que defendiera este suelo. Y lo defendió. Movimiento hoy en Bitcoin al alza del 0,89%. ¿Pero qué aprendimos anoche en la tarde estadounidense? Que esto se lo cepilla en minutos. En el momento en el que esto cae por debajo de 74.500, 800, viene el lío padre. Y una vez que lo pierde, ¿dónde está el suelo? Hagámoslo a 5 años. ¿Dónde está el suelo? Ahí lo tienen. Este es el miedo del inversor. Una vez que tú rompes el entorno de Trump, el siguiente suelo está por debajo de 60, ¿eh? Una vez que tú rompes y te vas a este soporte, cuidado porque el inversor, 47.873, 50.000, por redondearle. Ahí empieza a sufrir. Cada agujerito de estos que ha ido cerrando, que ha ido abriendo, si lo tiene que cerrar, pero se está jugando a la partida. Puede ser un suelo bastante fuerte, dicen los analistas, como para crear desde aquí, pues ya veremos. Pero Bitcoin al precio más bajo desde la victoria electoral de Donald Trump, que nos marca el camino alrededor de cómo ni ley Genius ni tal, aquí el lío es importante. Alrededor también de lo que se está viendo en Irán, el avión estadounidense derribando un dron iraní cerca de un portaaviones en el mar Arábigo y disparando el precio del petróleo, legisladores estadounidenses aprobando el proyecto de ley para poner fin al cierre parcial del gobierno. Ni con eso el mercado cerró ayer en positivo. Decía Financial Times cómo se ponía fin a ese cierre parcial del gobierno. Se espera que Trump firmara, y lo hizo, se supone, ese documento para cerrar el cierre parcial, con lo que se le quita un problema más ahora mismo también a la Reserva Federal, porque se le retrasaba el dato de empleo de enero. Volviendo a las claves, el último elemento fundamental está en la operación llamativa del Banco Santander, después de presentar unos resultados que hoy los va a explicar por la mañana Ana Patricia Botín, mejor de lo que esperaba el mercado. Anunciaba también la compra de Webster Financial por 12.300 millones de dólares en Estados Unidos. La compra en Estados Unidos de el banco